En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos un nuevo video en Espíritu Canal, hoy 9 de agosto, lunes. Una nueva semana, una nueva oportunidad. Gracias por acompañarnos, queridos hermanos. Mírame, mi amado y buen Jesús, postrado en tu presencia. Te ruego con el mayor fervor imprimas en mí vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad. Verdadero dolor de mis pecados, propósito firmísimo de jamás ofenderte, mientras yo, con todo el amor y compasión de que soy capaz, contemplo tus 5 llagas, viendo lo que decía por ti el profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta mañanita de lunes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos aquí en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro, los recaudadores del impuesto para el templo, y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí, lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extranjeros? Pedro le respondió: A los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. En el tema de hoy, ¿realmente Constantino fundó la iglesia? Todas las listas de papas que conocemos comienzan desde arriba, es decir, desde San Pedro. En este caso es importante comenzar desde abajo porque hay muchas personas que no conocen la historia y lo más antiguo les parece falso o menos cierto. Por eso es importante comenzar con nuestros tiempos, partiendo del Papa Francisco en retrospectiva. Jorge Bergoglio, el Papa argentino, el primer Papa latino, que ha dejado con una nueva tarea, un impulso evangelizador. Bueno, antes que él, recordamos al gran Benedicto XVI, que aún está con nosotros en la tierra y que dimitió en su papado por su salud. Y antes que él, el famosísimo San Juan Pablo II. ¿Por qué se le llama Juan Pablo II? Bueno, pues porque él tomó estos 2 nombres. Nadie antes había tomado estos 2 nombres, excepto Juan Pablo I. ¿Hay alguien que se atreva a negar que existió Juan Pablo I? Nadie, a no ser que quiera ser tratado de ignorante. Pero ¿por qué Juan Pablo I se llamó Juan Pablo si nunca nadie había llevado este doble nombre? Por la sencilla razón que nadie debe ignorar, de que antes de él hubo 2 papas, los papas del concilio Pablo VI y Juan XXIII. Como el cardenal Luciani estimaba mucho a estos 2 papas, al ser elegido papa tomó el nombre de sus predecesores, Juan y Pablo. ¿Habrá alguien que niegue que estos papas existieron? Tampoco lo podemos dudar. Estudiemos pues otro eslabón más. ¿Por qué el Papa Juan, el Papa bueno, se le llamó Juan XXIII? Muy simple, porque antes de él hubo 22 papas que llevaron el mismo nombre, Juan. Y como el 22 sigue el 23, pues por eso, eso se llamó 23. ¿Sabes tú en qué año ocupó la silla de Pedro el Papa Juan XXIII? Nada menos que en el año de 1316, antes que Lutero fundara su iglesia. Y nos damos cuenta que la cadena de eslabones ininterrumpidos se extiende ahora 7 siglos con estos 69 papas hasta Juan Pablo II. Y siguiendo la misma regla, nadie negará que antes que Pablo
hubo 5 que llevaron su nombre antes de Pablo VI. El primer obispo de Roma, llamado Pablo, reinó en el año 756 y estamos ya solo a 7 siglos y medio del acontecimiento entre el Papa Pablo VI y el primer Papa Pablo. Vayamos ahora con un último papa que todos conocemos y lo conocen porque si hay algo que recordamos del siglo XX, es la triste historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay alguien que crea que la Segunda Guerra Mundial es puro cuento? No creo que haya nadie que tenga un poco de instrucción que lo niegue. Bueno, pues tampoco podrá negar que el obispo de Roma y pontífice de la Iglesia Católica en el tiempo era Pío XII. Pero, ¿por qué estoy insistiendo tanto en el número? Porque aunque no todos saben de historia, cualquier persona, por más inculta que sea, sabe contar, sabe descubrir. Al ignorante de historia se le puede engañar diciendo que la Iglesia Católica la fundó Constantino en el siglo III, que los cristianos verdaderos vivían en unas cuevas y cuentos por el estilo. Pero nadie puede negar que Pío XII sea el 12º papa con ese nombre. Basta que se sepa contar con los deditos de la mano para remontar hasta Pío I y se dará cuenta de que este obispo de Roma fue casi contemporáneo de los apóstoles. Así ya nos remontamos más allá de Constantino y más allá de cuentos y leyendas. Y no solo eso, sino que el Papa Pío I es el número 10 en la lista que nos da Irineo a partir de Pedro, y de esta manera se cierra la cadena que nos une a Cristo. Esto es lo importante, la unión histórica con Cristo, al formar parte de esa nueva generación que profetiza María, que se distinguirá porque a ella la proclamarán bienaventurada. La nueva generación de los creyentes en Cristo. Lee Lucas 1:48. La historia es esa. El hecho es irrefutable, los datos verificables. ¿Por qué pues voy a unirme a un grupo cristiano, a una iglesia que históricamente ha roto con la iglesia donde subsiste la verdadera iglesia de Cristo? Si ningún fundador de ninguna iglesia me une a Cristo, ¿para qué me adhiero a Él? Yo quiero estar unido a Cristo y formar parte de su iglesia, y esta cadena ininterrumpida prueba históricamente que la Iglesia Católica es la iglesia de los apóstoles, la iglesia de los primeros cristianos. Hechos 2:42. Y mediante ella me uno a Cristo y recibo su enseñanza incontaminada, intacta y directa. Dios, nos dice la Dei Verbum número 7, quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara para siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio a todos los hombres como fuente de toda verdad salvadora y toda norma de conducta. Hermanos, esto en el tema de hoy. Ya estamos en la rola del alma. Vamos a escuchar a Atenas con su hermosa voz. La rola es Santo. Interesantísima. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro, solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Estamos, hermanos, en Santos y Conversos. Hoy celebramos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la famosísima Edith Stein. Nació en Breslavia, hoy Wrocław, capital de Silesia, una región de Alemania que pasó a Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres Siegfried y Auguste, dedicados al comercio, eran judíos. Edith fue la última de 11 hijos. Su padre murió en el año de 1893 y su madre hubo que cargar con la dirección de la cerrería y la educación de los hijos. La pequeña Edith escribió de sí misma que ella de niña era muy sensible, dinámica, nerviosa y también irascible.
o sea que tenía un poquito de mal carácter, pero que a los 7 años ya empezó en ella a madurar un temperamento de manera más tranquila, más reflexivo. En el año 1913 ingresó en la Universidad de Göttingen y se dedicó al estudio de la fenomenología. Aquello era su vida, sus libros, sus compañeros y sobre todo el célebre profesor Husserl. Durante este tiempo llega a un ateísmo casi total. Estalla en 1914 la Primera Guerra Mundial y Edith trabajaba como enfermera en un hospital de 4,000 camas. A esta obra se entregó de lleno. El estudio de la fenomenología, hecho con seriedad, le lleva al conocimiento profundo de la Iglesia Católica. Y se bautiza en el año de 1922. El Dios o el absoluto llena toda su alma. Cristo se elevó radiante ante mi mirada, decía Cristo en el misterio de la cruz. Su encuentro definitivo fue en el año 1921, leyendo la autobiografía de Santa Teresa. Al ser bautizada, recibió el nombre de Teresa Edwing. A sus 42 años, fiesta del Buen Pastor, viste el hábito carmelita en el convento de Colonia. Su familia rompe con ella el domingo de Pascua de Resurrección y emite sus votos religiosos y 3 años después, aquel mismo día, sus votos perpetuos. Su vida será ya una cruz convertida en Pascua. Pronto se enrarece la atmósfera en Alemania. Los nazis odian al pueblo judío. Ella presagia la suerte que le espera. Quieren salvarla haciendo que huya a Holanda en 1942. Miembros de la corte de los hermanos tratan de cuidarla. Sin embargo, los soldados se presentan en el convento y apresan a Sor Benedicta y a su hermana Rosa. Después de varios tormentos en el horno de gas, infierno de Auschwitz, moría la mártir de la cruz Sor Benedicta. Fue beatificada en Colonia y su fiesta de santidad se celebra el 9 de agosto. Su espiritualidad, además de que en su vida siempre auténtica y generosa, tanto como era creyente y practicante judía, como cuando se alejó de la fe y sobre todo cuando se convirtió después y abrazó la vida del Carmelo, su espiritualidad se manifiesta sobre todo en sus maravillosos y profundos escritos. Estos son los principales: Ser infinito y eterno, La ciencia de la cruz, Caminos para el conocimiento de Dios, Teresa de Jesús, El misterio de Navidad, Las bodas del Cordero, La oración de la Iglesia, Ave Crux. Todas ellas arrancan del primer encuentro que tuvo con Cristo. Amo muchísimo al Carmelo y a la Madre del Carmelo, escribió sobre su vocación cosas preciosas. Alguien escrito de la misión de Edith Stein. Su figura, su oración y su trabajo, su silencio y su pasión, su postrera marcha hacia el oriente, no desaparecerán fácilmente de la memoria de las generaciones venideras, irradiando siempre su espíritu de fortaleza y despertando anhelos por ahondar en la fe, en la esperanza y en el amor. El mensaje de la santa y conversa del día de hoy nos invita a que procuremos vivir con intensidad la sinceridad y honradez, que estemos dispuestos a oír la voz del Señor aunque haga cambiar nuestra vida, que nos enamoremos de la cruz como medio de salvación y que seamos fieles hasta el final, aunque sea con el martirio. Hermanos, en Santos y Conversos el día de hoy, la famosísima Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ya estamos en el chiste. Un señor está preso y le dice al director de la cárcel: usted prometió que en este penal contábamos con todos los medios de seguridad. Y así es, responde el director de la cárcel. El preso insiste: ¿y por qué mi celda no tiene salida de emergencia? En Curiosidades de la Iglesia Católica, el Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que se escribió en la Iglesia de Jesucristo. Está compuesto de 27 obras escritas por los apóstoles y otros discípulos. Entre los años 50 y 100 después de Cristo, entre ellas hay 21 cartas dirigidas a diversas comunidades. 13 son las Paulinas, es decir, de San Pablo, y esos libros fueron prontamente considerados el fundamento apostólico de la fe de la Iglesia. Nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina.
que los apóstoles anunciaron y testificaron y además transmitieron. Los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, dan testimonio de esos libros, cada uno a su manera, de los hechos, gestos y palabras de Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro, y de su pasión y resurrección. En los Hechos de los Apóstoles, el evangelista San Lucas describe la historia de la iglesia primitiva que se constituye bajo la autoridad de San Pedro en Jerusalén y el desarrollo de las primeras misiones, especialmente las de San Pablo. Muestra el Espíritu Santo dando luz, seguridad y amor a los primeros cristianos. Las cartas de Pablo, Santiago, Pedro y Juan, etc., contienen enseñanzas preciosas sobre el misterio de Dios y de Cristo, el designio amoroso de Dios, la vida de los cristianos que deben de llevar bajo la acción del Espíritu Santo. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan, contiene imágenes proféticas y el anuncio de la victoria definitiva de Dios sobre los poderes del mal. La Biblia consta del Antiguo y del Nuevo Testamento y los escritos bíblicos, reconocidos por la Iglesia como verdaderos y auténticos, forma el canon de la Sagrada Escritura. La Iglesia cree que el Espíritu Santo de Dios inspiró a los hombres que escribieron esos libros y los preservó de error. Su testimonio es fidedigno, verdadero y fiel. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Y a través de ellos al Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Dios, nos da una luz segura para avanzar según el designio que quiere nuestra salvación. Las Sagradas Escrituras son valiosísimas para todos los tiempos porque el Espíritu Santo es su garante. Y, por supuesto, a lo largo de los siglos y con asistencia del Espíritu Santo que la conduce a la verdad plena. Juan 16 al 13. Esto en curiosidades. En la buena onda de esta ocasión, seguimos invitando a nuestros hermanos a que formen parte de la adoración nocturna, un ejercicio precioso, un gran regalo de Dios a las comunidades parroquiales. ¿Por qué los invito? Porque un verdadero cristiano católico es adorador de Cristo Jesús Eucaristía, porque es el alimento de su cuerpo y su sangre vivo en medio de la realidad del mundo. Y por supuesto porque este tipo de grupos se van debilitando a razón de que hay menos miembros, situaciones propias del ateísmo en el mundo, el acristianismo, pero también esta pandemia. Pedimos al Señor para que otros se enamoren, incluso desde pequeñitos. Yo invito a todas las comunidades parroquiales a que los monaguillos, los grupos de monaguillos, ¿verdad?, que se están uniendo y se están conectando los sábados a través de los medios digitales en algunas parroquias para su formación, o están por iniciar o están por retomar, que no se les olvide que pueden y deben ser tarcisios. Un niño que ama, adora a Cristo Jesús Eucaristía, pues no anda dando tanta lata en la Santa Misa. Es una buena oportunidad, una buena onda, una buena idea. Recibamos la bendición de este video desde aquí con mucho cariño en Santa Lucía. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezca en ustedes para siempre. Sí, yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, tu amigo desde aquí en la parroquia de Santa Lucía. Como te decimos, seguimos en la evangelización. Dale like al video y por favor comparte suscribiéndote o dándole clic a la campanita para que sepas cada día que celebramos un nuevo video. Muchas gracias a todos. Seguimos evangelizando.